¿Por qué nos acalambramos? Estoy convencido que si trabajas en el ámbito deportivo, especialmente ahora que empiezan las temporadas, habrás tenido que asistir o tratar a algún jugador o jugadora con calambres. Y si trabajas en el ámbito más clínico, es posible que también los hayas visto fuera del contexto deportivo. Ahora bien, ¿esto a qué se debe? El objetivo que tengo con esta clase es explicarte de forma muy breve y atendiendo a la literatura científica el por qué nos acalambramos, cuáles son los factores de riesgo predisponentes a que aparezcan los calambres y qué podemos hacer tanto para tratarlos como para prevenirlos. Lo primero de todo sería explicar qué es un calambre. No me voy a parar mucho. Yo creo y estoy convencido también que seguro que es algo que alguna vez has experimentado en tus propias carnes y no es más que una contracción muscular repentina, involuntaria y dolorosa que normalmente se asocia al ejercicio. Ahora bien, ¿por qué narices pasa? ¿Por qué nos acalambramos? Pues tristemente para nosotros la evidencia científica todavía no llega a explicar una causa que justifique su aparición. Y lo que se explica normalmente es que hay dos hipótesis las cuales tratan de explicar este proceso, pero que ninguna de ellas por sí sola es suficiente para, para justificarlo. Por eso se habla que ambas hipótesis son complementarias. La primera, que es la más conocida por todos, es la hipótesis relacionada con la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Básicamente lo que viene a decir es que la pérdida de fluido durante la práctica deportiva y la pérdida de electrolitos como el sodio podría favorecer la aparición de estos calambres. Esta hipótesis nace de algunos estudios como los que veis a continuación que muestran que en deportistas con mayor pérdida de sodio y menos costumbre a tomar bebidas ricas en electrolitos, en este caso el sodio, la aparición de calambres es mayor. O, dándole una vuelta, pero a la hora de justificar lo mismo, otros estudios muestran eh, que beber bebidas con carbohidratos y electrolitos para reemplazar las pérdidas por sudor retrasaron el tiempo que los sujetos tardaron en experimentar calambres. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esto no siempre es así, perdón. Y a día de hoy no tenemos, por ejemplo, estudios que analicen a nivel de biopsias qué pasa a nivel morfológico y estructural en ese músculo cuando se produce un calambre. Además de que no hay relación entre la pérdida de fluidos y esa alteración de los electrolitos. Por lo tanto, esto, aunque podría tener mucho sentido, no siempre se da, se da así. De hecho, por eso comentaba el caso del contexto clínico. Si trabajas en un contexto clínico, es posible que ya hayas visto contextos o etiquetas diagnósticas donde se da el calambre sin necesidad de que exista una deshidratación previa o una práctica de actividad física exhaustiva, como por ejemplo los típicos calambres nocturnos. En este estudio se recoge que el 37% de los mayores de 60 años en América, un 6% del total de la población, bueno, o de la muestra recogida en ese estudio en concreto, sufrían de calambres nocturnos. Y en ese estudio hablan de que podrían estar asociados además de a esa deshidratación, al consumo de fármacos como las estatinas, los betabloqueantes o los diuréticos, así como diferentes comorbilidades, como os muestro a continuación, como podría ser padecer de cirrosis, padecer de diabetes, padecer de fibromialgia, trastornos neurológicos como la ELA, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que también parece ser recurrente en mujeres embarazadas, perdón, especialmente en el último trimestre. Básicamente, esto lo que pone de manifiesto es lo que os decía anteriormente, que no necesariamente solo la pérdida de sodio o la deshidratación va a ser suficiente para justificar la aparición de los calambres. Por eso llega la segunda hipótesis que habla de que quizás un control neuromuscular alterado, básicamente una actividad anormal del nervio que controla la actividad motora de ese músculo, podría también influir en la aparición de esos calambres. Y esa hipótesis pues cuadraría mucho más en casos como los que comentábamos anteriormente. Aunque esa alteración neural podría venir precedida también por la fatiga, lo que se sumaría a la deshidratación y a la pérdida de electrolitos en un contexto
más deportivo. Ahora bien, si no tenemos ni idea de cuál es el causante de esos calambres, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues en la misma línea que a la hora de abordar cualquier patología, vamos a analizar los factores de riesgos o esa red de determinantes que pueden propiciar o que se han correlacionado con la aparición de calambres, porque al final van a ser sobre los que vamos a actuar de cara a prevenirlos en la medida de lo posible y de abordarlos una vez aparezcan. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues los que veis aquí. Normalmente el calambre aparece tras actividad física exhaustiva, como os comentaba, deportes de resistencia aeróbica, en personas en edad avanzada son más frecuentes, enfermedades cardiovasculares, condiciones de calor y humedad, esto es muy importante. Es importante también saber que no hay relación con el sexo, es decir, no es más prevalente en mujeres o en hombres, y el 80% de los calambres se suelen producir en los gemelos o en la zona de las pantorrillas. Si trabajas en un contexto deportivo o simplemente eres deportista, como decía al principio, seguramente esto lo tendrás bastante claro. Ahora bien, vamos al kit de la cuestión. ¿Qué podemos hacer entonces como fisioterapeutas a la hora de abordar y prevenir estos calambres? Pues aunque mis sesgos hacen que me cueste confirmar esto porque no me gustan nada los estiramientos, parece que a día de hoy, aunque la evidencia no es muy sólida, los estiramientos en estático suelen, o sea, se siguen recomendando como estrategia útil a la hora de la aparición de un calambre, es decir, a la hora de abordarlo en el momento que aparece. Ahora bien, atendiendo a lo que hemos comentado, que se plantea como hipótesis, yo lo que os recomendaría es hacerlo con amor y tratar de no mantenerlo demasiado tiempo. Eso de estirar a lo bestia durante 2 minutos, no sé hasta qué punto puede ser lo más óptimo, tanto para tratar el calambre como para el nervio. Y de hecho, aunque no he encontrado ningún estudio que hable de ello, una opción que me parece interesante de cara a, por ejemplo, abordar el dolor post calambre a las 24 horas, yo creo que podría ser las técnicas neurodinámicas. Otro punto muy importante relacionado con esa capacidad muscular y que no aparezcan más calambres es bajar la carga. Es decir, si un jugador se nos acaba de acalambrar, pues obviamente si es posible tendremos que tratar de disminuir la intensidad del mecanismo detonante. Si tengo un central en el fútbol, que es mi deporte, que se acaba de acalambrar saltando, pues le tendré que recomendar, si no hay cambios y si tiene que continuar, que trate de evitar ese salto. En deportes más analíticos, quizás esto es más importante porque en contextos como el fútbol seguramente ese jugador cambiaría y no pasaría nada. Pero en contextos más analíticos, como os pongo aquí, pues quizás modificando la biomecánica, buscando modificar vectores de fuerza, podrías disminuir esa carga. Por ejemplo, en un ciclista, cambiando la altura del sillín, podrías cambiar la intensidad o el estímulo que reciben esos gemelos y jugando con eso, tratar de que el calambre no vuelva a aparecer hasta que acabe la práctica deportiva. Muy relacionado con esto y ya como estrategia de prevención, obviamente, si vemos que el calambre está relacionado con la fatiga muscular, tendremos que trabajar en aumentar la capacidad de ese músculo. Esto parece muy de perogrullo, pero si lo pongo aquí es porque por lo que yo he observado en el contexto deportivo es que hay mucha costumbre cuando aparece una molestia o un dolor muscular o un dolor postcalambre a parar. Y no, claro, ayer me acalambré, al día siguiente estoy súper dolorido y estoy 3 días parado. Para mí eso es contraproducente. Obviamente, si hay dolor, eh, vas a tener que bajar la carga o la intensidad del entrenamiento en los días posteriores. Y obviamente los días de descanso son parte fundamental en cualquier programación de actividad física. Pero de ahí a parar por completo varios días, creo que hay un mundo. Y es importante educar en esto a nuestro deportista y que entienda que parar muchas veces no es una opción y que tendremos que trabajar sobre mejorar la capacidad de esa musculatura. Y ahí el ejercicio de fuerza y el buen control de cargas dentro del deporte en concreto que sea va a ser fundamental. Y luego, ya para acabar, pues obviamente con el tema este de la depresión de
electrolitos, hay muchos tips a nivel de, o recomendaciones, mejor dicho, a nivel de nutrición. Os las he puesto aquí, no me voy a mojar demasiado porque no es mi competencia ni nuestra competencia como fisios para empezar, pero es algo que se suele hacer y si trabajas en un contexto deportivo, pues creo que necesitas saber. Lo primero, obviamente, sería el tema de la ingesta de sodio. Y lo que se suele recomendar es que, sin ser necesario tratar de igualar la cantidad de electrolitos exacta perdidas en el sudor, sí que se recomienda ingerir suplementación rica en sodio de cara a evitar grandes pérdidas al final del ejercicio. Muy relacionado con esto, la ingesta de magnesio. No obstante, a la hora de analizar la evidencia que habla de esto, puedes observar que no es evidencia de tanta validez o de mucha calidad. De hecho, hay algunos estudios como este que te vienen a decir que es poco probable que la suplementación con magnesio, por ejemplo, proporcione una profilaxis de calambres clínicamente significativa. Entonces, volvemos un poco a lo mismo que pasa con diferentes patologías. Seguimos haciendo cosas por costumbre que todavía a ciencia cierta no sabemos si funcionan y en caso de que funcionen, por qué funcionan. Y eso es un poco también lo que viene a pasar con la ingesta de vinagre de pepinillos. A raíz de un estudio que por lo que he podido leer es bastante limitado, que venía a decir que beber una pequeña cantidad de jugo de pepinillos reducía la duración de los calambres musculares alrededor del 50%, hay costumbre de que ante la aparición de un calambre se ingieran suplementos ricos en este tipo de vinagre. De hecho, os he traído por aquí uno que nosotros utilizamos en el equipo. La marca me es indiferente, pero os lo quiero enseñar porque ya he visto varios suplementos de este estilo que normalmente se llaman Stop Cramp, Stop Calambres o similares y que básicamente son ricos en este tipo de vinagre o en sodio o magnesio. Me parece interesante lo que comenta a posteriori este estudio que viene a decir que aún pareciendo eficaz, no había un cambio en los niveles de sodio en comparación al placebo, entiendo. Entonces se sugirió que quizás este tipo de suplementación podría ser útil o por la ingesta de ácido acético o incluso por su sabor desagradable. Como os decía, no entiendo muy bien los mecanismos que pueden haber detrás de esto. No es competencia nuestra tampoco, pero si me parece interesante ponerlo es para que entendáis lo que os comentaba, que seguimos haciendo cosas que parece que a veces funcionan, pero que no tenemos muy claro el por qué. De hecho, y muy relacionado con eso, no debemos descartar que este tipo de suplementaciones, así como cualquier tipo de abordaje que hagamos nosotros en estático con ese tipo de jugadores, se puedan deber al placebo. Al final, si yo voy a asistir a un jugador que se acaba de acalambrar y le digo que con este estiramiento y que con esta suplementación va a estar mejor, no podemos descartar que ese aumento de seguridad que vamos a generar en el jugador por sí solo sea terapéutico, ¿vale? Y ya para acabar, os he puesto por aquí el tema del enfriamiento. Tampoco he encontrado nada directamente a nivel de evidencia científica que relacione estrategias de enfriamiento en entornos muy húmedos o calurosos con la disminución de la aparición de los calambres, pero a mí me parece importante. Al final, siempre que podamos actuar sobre factores de riesgo que predispongan a esa aparición de calambres, indirectamente estamos haciendo bien para mí en el deportista. Entonces, en entornos húmedos o muy calientes, no estaría de más aplicar estrategias de enfriamiento de cara a que el aumento de la temperatura en nuestros jugadores no sea demasiado excesivo. Y eso, si os interesa, lo dejaremos para otro vídeo porque estrategias de cara a bajar la temperatura corporal hay bastantes. Y hasta aquí llegaría esta mini clase. Espero que os haya sido útil, que hayáis visto en contexto todo lo necesario que tienes que saber sobre el tratamiento, prevención y aparición
de los calambres. Como digo siempre, cualquier duda puedes dejármela en comentarios y si no me sigues, pues sígueme en diferentes redes sociales porque